tú eres un, que tú eres un ejecutivo. Tú eres una persona de responsabilidad en una organización. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que es un ejecutivo. Entonces, un ejecutivo es alguien que tiene una posición de responsabilidad administrativa o de dirección en una organización. Eso es lo que queremos como ejecutivo, es alguien que tiene una posición de responsabilidad administrativa o de dirección en una organización. ¿Ok? Cuando hablamos de ti como ejecutivo, realmente eres una persona que tienes el trabajo más complicado, que es el trabajo de mayor responsabilidad, porque eres quien toma las decisiones, quien dirige, quien administra una organización. Si tú te preguntas, ok, soy un ejecutivo, bueno, ejecutivo no es el nombre del cargo, sino el área de responsabilidad. Por ejemplo, un gerente es un ejecutivo, un coordinador es un ejecutivo, un supervisor es un ejecutivo. ¿Ok? Son personas que se encargan de administrar o dirigir una organización o una porción de ella. ¿Ok? Ahora, como dato, cuando hablamos de ejecutivo, incluso cuando hablamos de administrar, si lo buscas en el diccionario, tiene varias definiciones. Y administrar viene también de un grupo de dirección que se encarga de tomar decisiones con el bien de preservar una organización. ¿Ok? Ahora, un ejecutivo tiene que ser alguien que se preocupe por su trabajo, que quiera que se hagan las cosas. Si únicamente quiere el título por el estatus, por supuesto, está encaminando su área y a sí mismo al desastre. Fíjate bien lo que dice en este dato. ¿Ok? Siempre que hayan teniendo preguntas, que hayan teniendo dudas, me lo van colocando en el chat. Yo los voy a ir atendiendo porque este espacio realmente es para ti. ¿Ok? Ahora, un ejecutivo nuevamente tiene que ser alguien que se preocupe por su trabajo y quiera que se hagan las cosas. Lo comentaba unos clientes hace poco, estoy en las instalaciones de uno de mis clientes, estamos terminando la consulta. Hace un momento yo le dije, oye, mira, me puedo quedar aquí con unos compañeros que voy a entregar también un seminario. Y bueno, la verdad que aquí todos somos workaholics. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas, un ejecutivo tiene que ser alguien que se preocupe por su trabajo, que quiera que se hagan las cosas. Nuevamente, tiene que preocuparse por el trabajo, quiera que se hagan las cosas. Discúlpeme que sea repetitivo con esto, pero realmente un ejecutivo es una persona que está por encima del resto, tiene una responsabilidad más alta y es una persona, porque no hay muchas personas como tú, realmente. Los ejecutivos, este grupo que estamos aquí conectados, es un porcentaje muy pequeño de la población. Si realmente una persona quiere ascender a un gerente, a un director, a un supervisor, solo por el estatus, está metiendo en peligros a su área, está metiendo en peligros a su organización, está metiendo y se está, por supuesto, preparando para el desastre. Ahora, el ejecutivo piensa en el área y en la organización primero y la repara. Después piensa en el individuo y lo endereza. La primera consideración de un ejecutivo es la preservación de su organización. Entonces, muchachos, ustedes que están aquí conectados, una de las cosas importantes que se debe entender es que si tú eres un ejecutivo o eres director de una organización, lo principal por lo que tú te preocupas es por la organización. ¿Por qué tú crees que yo estoy diciendo esto? ¿Por qué tú crees que menciono esto? O sea, no se trata solo de, ay, ponerse la camiseta por trabajar con la organización, sino que una de las cosas que tú tienes que preservar, porque la organización es la única que es garante de un puesto. Es tan sencillo como que, ¿qué pasa si tú dentro de tu organización tienes una persona o un grupo que es totalmente improductivo, que es sumamente improductivo, pero tú mantienes a ese grupo y mete la pata y tiene accidentes y genera pérdidas? Entonces estás poniendo en riesgo la vida, el ingreso y la supervivencia de las demás personas que están haciendo vida en esa organización. Entonces, si tú estás preservando un empleo a costa de otros 10, uy, es peligroso, porque la organización es la que es garante de que todas las personas que hacen vida allí tengan alimento para su hogar, tengan sustento, puedan desarrollarse, puedan crecer, incluso puedan tener experiencia para otras oportunidades, incluso fuera de tu organización. ¿Ok?
Entonces, cuando tú estás pensando como ejecutivo, tienes que pensar en el área. Mira, una de las cosas que a mí me echan broma en los seminarios, me ha pasado 2 veces ya, que me dicen que por lo menos con los seminarios que son de 2 días, de 3 días dirigidos a este material, a los que ustedes que si participaron en el curso de indicadores, si participaron en el curso de liderazgo ejecutivo. Una de las cosas que yo hablo mucho en ese curso, en el de creación de equipos exitosos, que vamos a tener una edición bastante pronto en las distintas sedes, tanto Caracas como Maracay, como Valencia, donde vemos todo esto más a detalle. Una de las cosas que yo voy hablando de toda la información y siempre hay alguien que pregunta, mira Jesús, y si tengo una persona, cónchale, es que yo le tengo aprecio, pero de verdad no rinde, no tiene los números. Entonces yo digo, bueno, la decisión está sencillo, ¿no? A un cliente me decía, cónchale, eso es que me da miedo aplicar los indicadores, porque, cónchale, si yo le aplico los indicadores de vendedor, ahí se va a ver que no es bueno. Entonces, si lo puedes identificar, lo puedes manejar. Ahora, ¿qué pasa? Que, y la gente me dice, mira, tenemos 2 días en este curso y Jesús no ha hablado nunca de sentimiento. Porque realmente, si bien es cierto que para tu negocio necesitas corazón, evidentemente el corazón es solo una pequeña parte. Porque tú tienes que estar constantemente tomando decisiones sensatas. Porque lo que estás buscando es proteger al grupo, es proteger a la organización. ¿Sabes? Si hay alguien que está robando, tú lo detienes en tu organización y tú lo sacas de la organización. ¿Por qué? Porque es una persona que está poniendo en riesgo a los demás. Si tú tienes a una persona productiva, tienes a una persona que trabaja, que se desarrolla, tú tienes a una persona, mira, tú no vas a perder a esa persona por cuidar a alguien que realmente no está siendo productivo. ¿Ok? Entonces, la primera consideración, lo primero que tú piensas, ¿cuál es el bien para la organización? Porque si la organización le va bien, a todas las personas que hacen vida y en la organización les va a ir bien. ¿Ok? Entonces, entre las funciones de un ejecutivo, y no solo de recursos humanos, esta sección, avísame si vas bien, cómo vas, se comprende lo que dije, estoy siendo un poco duro, o tranquilo, puedes manejar. Me pones ahí en el chat mientras te voy leyendo esta sección. Entonces, Ilse dice que excelente. Entonces, entre las funciones del ejecutivo está, fíjate, aquí no estamos hablando necesariamente del ejecutivo de recursos humanos, estamos hablando de todos los ejecutivos, ¿ok? De todos los ejecutivos de una organización. Entre las funciones de un ejecutivo está conseguir personal nuevo según se necesite y reducir personal cuando no se necesite. O sea, hay veces que me han dicho, mira, Jesús Cónchale, es que me da cosa despedir a esta persona porque mira, eh, tiene 2 niños y tiene 3 perritos, entonces, cónchale, me cuesta despedirlo. Pero bueno, esa persona tiene que ganarse también esa oportunidad, porque muchachos, y yo lo tengo que comentar, a veces suena un poco duro, tú no tienes una empresa, trabajas en una organización, no es una casa hogar, ¿ok? Tú no estás dando subsidios a la gente para que pueda cubrir sus gastos. Tú le estás prestando dentro de tu área de organización una oportunidad para crecer y que esa persona dentro de tu organización, por supuesto, tenga los mecanismos para crecer y desarrollarse. ¿Ok? Entonces, muchas veces te vas a encontrar con que te falta gente en tu área y vas a necesitar más personas. A veces no todas las organizaciones tienen un área de recursos humanos. Cuando la tienen, esto es mucho más fácil porque tú le haces la solicitud de recursos humanos. Pero tú tienes que conseguir personal o hacer la solicitud porque tu área tiene que crecer. Tienen que crecer constantemente porque es una de las cosas que te va a garantizar supervivencia en el tiempo. Y evidentemente, si tú ves, y mientras yo te estoy diciendo esto, te estás pensando que tener personal es un gasto, quiere decir que no has hecho contrataciones efectivas en el pasado. Porque si tú contratas a una persona, por lo menos el criterio mínimo es que esa persona debe producir 5 veces lo que gana. ¿Ok? Entonces, si tú tienes una persona que no es productiva, obviamente a uno no le quedan ganas de contratar. Una vez una persona me dijo, ay, bueno, Jesús, tú sabes, es un mal necesario, ¿no? Los empleados. Y yo digo, wow, imagínate el nivel de malentendido, ¿no? Porque realmente necesitas personas para crecer, tú no vas a crecer solo. Necesitas siempre de un equipo.
porque vas a llegar más alto y más lejos y más rápido. ¿Ok? Entonces, tú como ejecutivo debes tener presente cuándo te hace falta gente y cuándo necesitas gente. ¿Ok? Ahora bien, entendiendo esto, una de las cosas es que como líder requiere cierta cantidad de valor para hacer las cosas, porque muchas veces te costará decir cosas o te costará recriminar, no recriminar, te costará corregir o decirle algo a una persona para que tú puedas tener el control de la situación. Mira, Gran Cardón, un millonario que trabaja también con esta metodología, trabaja en bienes raíces, de verdad le recomiendo mucho sus libros. Una de las cosas que él dice, toma decisiones difíciles rápido. Y él dice, yo soy así de exitoso porque tomo decisiones difíciles rápido. Mientras otras personas, obviamente, él busca de informarse lo más rápido posible para tomar esas decisiones difíciles. Pero a veces una de esas decisiones difíciles es despedir, porque estás teniendo una persona improductiva que te está generando problemas y puede utilizar ese mismo dinero para contratar a otra persona que sea el triple productiva. ¿Ok? Entonces, esas son situaciones que tú debes confrontar. Ahora, ¿qué es confrontar? Cuando hablamos de confrontar, hay varias opciones al respecto al significado de confrontar. Estas incluyen la correcta, que es encarar sin inmutarse o eludir. Es decir, estar de frente a algo cómodamente sin evitarlo. Sí, porque vamos a volver un poco atrás en el pasado, que si a ti te daba miedo hablar con un jefe, porque ay, es que él es muy cascarrabias. Entonces, evitabas conversar con ese jefe porque eras incapaz de confrontarlo o de confrontarla. Entonces, eso te generaba problemas porque no lo podías manejar. Ahora, en esencia, muchachos, entendiendo lo que es confrontar, es la acción de ser capaz de encarar. Si uno no puede, si elude, entonces no es consciente. Si una persona no puede confrontar, no será consciente de las cosas y estará retraído y sin percibir. Por lo tanto, no es consciente de las cosas que lo rodean. Mira una de las cosas importantes que dice, estará retraído y sin percibir. Retraído, porque no vas a poder estar atento a lo que está sucediendo en el entorno. Te pongo otro caso. Vamos a verlo en lo deportivo. Lo deportivo siempre es fácil ver. Un jugador que está muy nervioso antes de entrar al campo, pero muy, muy nervioso, es un jugador que no está confrontando la situación, no está siendo capaz de enfrentarse o de dirigirse a asumir esa situación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no es capaz de confrontar esa situación, comete errores en el juego porque no percibe quizás el jugador que está libre o no es capaz de observar la oportunidad que tiene para anotar un gol. Ahora, si lo llevamos al ámbito empresarial, una persona tiene que ser capaz de poder confrontar, de poder ver qué es lo que está sucediendo, porque si lo confrontas, lo puedes manejar. Hay gente que, por ejemplo, no puede confrontar el tener deudas, que ves y digo, ay no, yo sé que yo debo como 500 y resulta que la persona debía como 1300. Entonces se mete en un lío porque era incapaz de confrontar y no lo puede manejar. ¿Ok? Porque si no confrontas, no eres consciente de lo que está sucediendo, no eres capaz de observar, de entenderlo, de percibirlo. Porque ¿qué es lo que suele suceder cuando alguien mete la pata, por ejemplo? Nos molestamos, le gritamos y demás. Eso no es confrontar. ¿Ok? Una vez me decían, ajá, Jesús, entonces no me molesto. Bueno, pero la molestia te va a traer una solución. Y aquí es donde te digo, nuevamente, eres un ejecutivo y te toca el trabajo más difícil. Porque el hecho de que tú estés molesto, triste, por una situación dada en la organización, no va a hacer que la organización prospere. No va a hacer que la organización se mueva. El mundo va a continuar girando mientras a ti se te pasa la molestia. Entonces, cuando tú eres capaz de confrontar, no te inmutas, no piensas alguna sensación, pero y si la tienes es muy rápido, porque entonces yo lo confronto, ok, ¿cómo yo puedo manejar esto? Mira, a mí me pasaba, incluso yo estaba en un momento que hace unos meses, que de verdad estaba bastante agotado y quizás mi capacidad de confrontar se había disminuido un poco. Entonces pasó una situación bastante irregular con un cliente
cliente que vende motocicletas y pasó que no se podían vender motos a nivel nacional. Sabemos por órdenes de quiénes fueron quienes tomaron esta decisión. Entonces yo decía, wow, agotado, ¿no? Y decía, concha, ahora tengo que lidiar con esto y demás. Y no lo estaba confrontando. No lo estaba confrontando. Y digo, bueno, no sé cómo ayudar a este cliente. No lo sé. Entonces, bueno, tuve un espacio, me dediqué, bueno, me voy a poner de frente a esto, voy a confrontarlo. Y empezaron a salir soluciones. Ok, empiezo a observar, empiezo a ver, empiezo a percibir el entorno. Y digo, ah, podemos hacer este manejo, este manejo, este manejo. Evidentemente, no íbamos a generar los números que con las ventas de motos, pero pudimos estimular, por supuesto, el proceso de ventas. No me quedé de brazos cruzados. ¿Ok? Ahí me ponen un mensaje, ahí lo voy a ver. Ajá, pienso que es importante marcar las pautas desde el principio en la contratación y aclarar que afuera somos amigos, pero dentro somos trabajadores. Con los indicadores de gestión me ayudé mucho. Qué bueno, Cristian, excelente, me parece genial que te hayas podido ayudar. Y que sí, evidentemente, cuentas claras conservan amistades. Una de las cosas que tienes que hacer, por supuesto, es hablar claro, por supuesto, con el cliente. Ahora, ¿qué pasa? Porque sabes que hay gente que es muy buena entrevistando y tú puedes establecer acuerdos. ¿Qué pasa si la persona no funciona para la organización? Tú tienes que ser capaz de sentarte con la persona y confrontarla. Mira, había un cliente de nosotros que cuando le hablamos este tema de despedir o de salir de personal que no estaba siendo productivo, él era una persona que se retorcía, y lo estamos viendo en el curso de físico, y él se retorcía en el puesto y decía, no, pero es que es muy difícil. Y yo, mira, si tú no eres capaz de confrontar esas situaciones, imagínate que te venga un funcionario público del CENIAT, por ejemplo, y tú no eres capaz de confrontar esa situación. Acuérdate que confrontar no es pelear, confrontar es estar cómodamente ante una situación para poderla manejar. Entonces, si viene un funcionario del CENIAT, por ejemplo, tú tienes que ser capaz de confrontar esa situación para poder darle una solución, darle un ataque, darle un manejo. Te detiene la policía, tienes que ser capaz de confrontar la situación para tu poder llevarlo a un manejo, a encaminarlo a un acuerdo posible. Sí, entendiendo un poco el contexto de Venezuela, no vamos a ahondar en eso. Pero lo cierto es que tú tienes que ser capaz de confrontar situaciones. ¿Ok? Entonces, la, incluso tú tienes que ser capaz de confrontar antes que comunicarte. Porque la habilidad para comunicarse con algo precede a la habilidad para manejarlo. Pero antes de que una persona sea capaz de comunicarse con algo, debe poder estar en una posición cercana a ese algo, confrontarlo y percibirlo. Es decir, ¿cómo va la estructura? Primero, soy capaz de confrontar algo. Soy capaz de confrontarlo. Segundo, debo ser capaz de comunicarme con ese algo. Y tercero, es que puedo manejarlo. Comunicarse, por ejemplo, si es un objeto, es que yo pueda tocar el objeto, que yo pueda tocarlo. ¿Ok? Y yo pueda tocar el objeto es una de las cosas. Con una persona que yo pueda establecer una comunicación con la persona, pero de hecho, para poderme comunicar con esa persona, yo tengo que ser capaz de verla y estar de frente a esa persona. Miren, muchachos, antes de yo entender esto, imagínate, yo tengo 10 años dando conferencias. Y antes de entender esto, una de las cosas que yo me consideraba era que yo era muy extrovertido, por supuesto. Yo puedo iniciar conversaciones con cualquier persona, yo puedo hablar con cualquier persona sin ningún tipo de problema. Por supuesto que puedo. Pero en ese momento, cuando empiezo a hacer ejercicios de confrontación, que era sencillamente estar así de frente a otra persona, no podía verle a los ojos. Me costaba sobremanera y evitaba la mirada. Yo decía, wow, con razón había veces que las personas no me entendían porque no era capaz de confrontarlas. Y como no era capaz de confrontarlas, no era capaz de comunicarme efectivamente con ellas. Y si era incapaz de comunicar, menos que menos iba a poder manejar una situación. En una oportunidad me pasó que una persona me pidió permiso. Imagínate que tú seas permisivo con el simple hecho de no poder confrontar situaciones. Me está pidiendo un permiso fuera de lugar, fuera de contexto, todo, que de verdad no se le podía autorizar. Entonces, y era una persona que yo era un director de una organización y yo era joven, era mucho más joven. O sea, tendría 23 años, 22 añitos. Y esta persona me duplicaba la edad. Entonces yo tenía que tener la capacidad de decirle, ok, eso no puede hacerse en este momento.
Y ustedes lo saben. Imagínate una persona joven que no tenga confront y que la pongas a cargo de un grupo. No se, esa persona no va a lograr que la tomen en serio, porque no se va a poder comunicar efectivamente y no va a poder manejar la situación. ¿Ok? ¿Qué te parece este dato? Entonces, va en ese orden. Confronta, comunícate, maneja. Toma nota ahí. Confronta, comunica, maneja. Si no puedes hacer una, no vas a poder hacer la siguiente. Primero tienes que poder confrontar antes de comunicarte con la gente o con las cosas. Porque a veces, mira, hay veces que a mí hay cierto trabajo administrativo que la verdad me cansa. Pero cuando no lo puedo hacer, yo sencillamente me siento frente a la computadora y lo veo un rato, me quedo observando. Ah, ok, ya lo puedo confrontar, lo puedo ver, lo puedo percibir. Bueno, voy a comunicarme contigo, toco el teclado, lo veo, perfecto. Le digo, ¿sabes qué? Tú no me vas a ganar, formato. Muchas gracias. Trajeron cafecito por acá. Entonces, una de las cosas importantes es que tú seas capaz de confrontar, ¿ok? Capaz de poder estar cómodamente frente a algo. Tú tienes deudas. Ok, confróntate y ve los números. Porque entonces tú viendo los números y te pones en comunicación con ellos, tú puedes decir, ah, mira, perfecto. Entonces, esta deuda yo puedo salir vendiendo esto, esto y esto. Lo puedes manejar, crea soluciones. Si no puedes confrontar algo, no lo puedes manejar. Imagínate un vendedor que no pueda confrontar a la gente, que no confronte el hablar por teléfono. Hay gente que no le gusta. Mira, una de las amigas que más quiero prefiere mandarme un audio de 9 minutos que llamarme. Debería ser legal, ¿verdad? Porque ella no confronta una llamada. No confronta una llamada telefónica, no le gusta. Eso le sudan las manos, empieza a retorcerse en su silla y yo, ay, ¿por qué me están llamando? Odio que me llamen. Y no es que es un número desconocido. Entonces, ¿cómo esa persona va a ser capaz de comunicarse? Y fíjate, eso después en entrevistas de trabajo no le ha ido bien. Yo digo, debe ser porque le cuesta comunicarse. ¿Ok? ¿Qué te parece este dato? Cuéntame un poco, ¿cómo lo ves? Dice, ¿te parece que estoy siendo duro, estoy diciendo una locura? ¿Cómo lo ves? Estoy tomándome aquí un cafecito con ustedes porque ustedes ya son amigos de la casa. Cuéntame qué te parece este dato de confrontar. Dime si te queda claro. Recuerda que confrontar no es pelear, es estar frente a algo, poder encararlo. Liz, comenta, qué bueno verte aquí, Liz. Es el deber ser, muy claro. Excelente, muchachos. Entonces, tú tienes que ser capaz de confrontar. Imagínate yo como un conferencista que no sea capaz de confrontar a la gente, que me ponga nervioso en el escenario. Mira, a mí una oportunidad me tocó en una conferencia con un auditorio muy, muy grande, equivalente a 200 personas, creo que es uno de los públicos, si no el más grande que he tenido. Y era una de las cosas que yo decía, wow, he dado hasta para 100 personas sin problema, pero 200 nunca lo había hecho. Entonces, una de las cosas que yo dije, vamos a utilizar esto que yo trabajo todos los días a ver si funciona. Entonces yo me senté con una silla en medio del teatro, en medio del escenario, y me puse a ver las butacas vacías un rato, sencillamente observarlas, a verlas. Muchachos, en el momento que yo me paro de esa silla y empiezo a probar, a hacer pruebas de sonido, hablar, me sentía tan a gusto y tan cómodo que realmente el día siguiente al entregar esa conferencia, no tuve ningún tipo de problema, ningún tipo de nervios. No estaba titubeando, no estaba trabado, sencillamente la comunicación era muy sencilla porque estaba confrontando. ¿Sabes qué pasa si en mi caso hay algún saboteador en el escenario, en el público? Un saboteador, una persona que lo que quiere es dañar el show. Y yo lo veo en la cara, yo siempre estoy viendo a la gente. Yo veo, esta persona me va a aportar buenos resultados, a esta persona no le voy a dar la oportunidad. O a esta persona, sí, tengo que corregirla. Lo estoy observando porque soy capaz de entender y percibir todo lo que está sucediendo en el entorno. ¿Ok?
Entonces tú tienes que ser capaz de poder percibir todo lo que está diciendo. Entonces, Brainfer dice súper necesario. Lilian, lo he aplicado, qué bueno. Muy bueno, Lige, que te está gustando la información. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, confrontar es, de hecho, la habilidad. Fíjate que es aún una habilidad que debes tener. Y las habilidades se desarrollan practicando. La habilidad de estar allí cómodamente y percibir. ¿Ok? Eso es lo que es confrontar. ¿Sabes? Incluso si tú estás teniendo un mal resultado, ¿cómo te encargas de percibir ese resultado? O sea, si te dan una mala noticia, imagínate ahorita que yo llegue como parte de tu equipo y yo llego allí a Liz. Liz, se quedó algo. Se nos quedó algo en la entrega del servicio. Bien importante lo que hacen allí los amigos de su gestor. Ay, Liz, estamos aquí en la cirugía y se me quedó algo. Si Liz viene y se molesta conmigo, está dejando de percibir y está dejando de confrontar. ¿Ok? Porque aquello que tú confrontas no te afecta. Quizá yo le diga, mira, tú, Liz, dejé la caja y no podemos hacer la cirugía. Entonces, ella va a decir, pero todo ese tiempo, la molestia, la rabia y demás, va a impedir que ella dé una solución rápida y pronta a la situación, porque no lo está confrontando. ¿Ok? Y yo sé que nosotros nos hemos convertido como ejecutivos muchas veces en solucionadores de problemas. ¿Ok? Entonces, una persona puede resolver lo que puede confrontar. El primer paso para resolver cualquier cosa es adquirir la capacidad para encararla. Los problemas empiezan con una incapacidad de confrontar algo, muchachos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando ingeniería, una de las cosas que yo de verdad no confrontaba era física. Y me costaba física, matemática me gustaba mucho, pero física, era un dolor de cabeza. Y adivina qué, estudiaba ingeniería mecánica, donde el 98% de la carrera es física. No era muy coherente de mi parte. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, mi incapacidad para aprobar física venía de confrontarla. O sea, yo evitaba los cuadernos, evitaba el libro de física. Sí, yo voy a estudiar, leía medio problema y me iba a hacer otra cosa. No lo estaba confrontando. En una de esas, ok, yo me siento. Muy bien, percibo. Ok, me estoy dando cuenta que hay términos que no conozco. Bueno, voy a buscar términos que no conozco. Voy a ver qué significa esto. Ok. Miren, muchachos, desde que empecé a hacer esto, primera vez que aprobaba física en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, cuando estás teniendo problemas, van a empezar con la incapacidad de confrontar algo. Puede ser un despido, puede ser una cobranza, puede ser una contratación, puede ser un monto de dinero, porque quizás tú estás haciendo una contratación o te cuesta hacer una contratación porque quizás no estás confrontando lo que cuesta o el valor de esa, por lo menos. Si tú entendiendo esto dices, verdad, si no has empezado la consulta con HCA, hazla de una, vamos a confrontar eso. Entonces, los problemas empiezan con una incapacidad de confrontar algo. ¿Ok? Ahora, ley básica de complejidad, para que sepas qué tan complejo no es una cosa. Quizás no es por la dificultad. ¿Ok? Porque el grado de complejidad es proporcional al grado de no confrontación. Es decir, haciendo la parte opuesta, el grado de simplicidad es proporcional al grado de confrontación. ¿Ok? Algo se vuelve más simple mientras tú seas más capaz de confrontarlo. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de confrontarlo y dices, ok, esto no lo sé cómo solucionar, ¿cómo lo soluciono? Me falta información, ¿qué información debo buscar? Ahí está en ese libro grandísimo. Bueno, vamos a chequear ese libro, vamos a ver dónde está esa información. ¿Ok? Entonces, mientras tú más seas capaz de confrontar algo, más fácil va a ser manejarlo. Mire, con esto aplica para despidos, contrataciones, deudas, divorcio,
casamiento, propuestas y un sinfín de cosas. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo ven este dato? ¿Tienes cosas complicadas en tu vida en este momento? Y te pongo un ejemplo un poco banal, ¿no? Una amiga tenía una relación con un muchacho, vivían juntos. Entonces, ¿qué pasa? Ya esa relación ya no tenía vida. Incluso ella sabía que él estaba teniendo amoríos por fuera y demás. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no te separas? ¿Por qué no te vas de la casa? Y te mueves, porque tú eres una persona bastante talentosa. O sea, de verdad, el ingreso no te debe faltar. No, bueno, porque es que es muy caro vivir y ya tenemos gastos compartidos y es más fácil y tal, y no sé qué. Yo, ella lo ve complejo porque no confronta iniciar todo el proceso que implica, que quizás sea bastante lo que tenía que hacer, pero no lo está confrontando. Y al no confrontarlo, lo ve muy complejo de hacer. Un día, ella decidió confrontar todo lo que tenía que hacer y que, ¿sabes qué, chico? Yo no necesito de ningún hombre. Es más, ¿qué puedes esperar de un hombre? Se puso como Gladys la de la novela. ¿Qué puedes esperar tú de un hombre? Nada. Entonces ella se va y que uno persiga un papagayo, un sueño, pero un hombre no. Entonces, ¿qué hace mi amiga? Bueno, decidió confrontar lo que implicaba salir de esa relación. Y salió. Y hoy está muy, muy tranquila. Muy tranquila. Se ve que ya no tiene ni ojeras, de verdad está muy bien, porque era simple lo que tenía que hacer. Quizás los pormenores muchas veces nos detienen, pero es porque no estamos confrontando esos pormenores. ¿Ok? Muy bien. Ahora que sabemos sobre confrontar, ¿ok? Vamos a ver lo que son las estadísticas, porque este va a ser nuestro criterio último y principal para determinar quiénes van a estar en nuestro equipo y quiénes no, quiénes queremos en nuestro equipo y quiénes no. Ahora, todo el personal debe llevar estadísticas y gráficas de las estadísticas. Los superiores verifican estas gráficas con sus subordinados diario y semanalmente, es decir, con los líderes, con su grupo, diario y semanalmente revisan esas estadísticas. Si todavía estás teniendo dificultad y no has empezado la consultoría con nosotros, mira, el momento es importante para que podamos ayudarte a lograr eso. ¿Por qué? Porque, bueno, las estadísticas, si ya estuviste en el curso de indicadores, ya sabes que una estadística es un número cantidad comparado con un número cantidad anterior de la misma cosa. Las estadísticas se refieren a la cantidad de trabajo hecho o a su valor en dinero. Entonces tenemos un número de pacientes, por ejemplo, en esta clínica, donde este mes tuvieron esta cantidad, este mes tuvieron esta cantidad, este mes tuvieron esta cantidad. Pero bueno, voy a ver si esta funciona, la otra que tengo acá. No se funciona. Bueno, voy a poner ahorita el audio, espero que no les incomode que esté solo audio. Me gusta presentar más un poco más todo esto. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Gráficas. Las gráficas, que es el acompañamiento de las estadísticas, estamos mencionando que las gráficas se usan para hacer visibles las diferencias en las estadísticas durante periodos específicos. Muestran al instante si una estadística está subiendo o bajando al mismo nivel. Si tú ves esta gráfica, ¿qué piensas de la persona? Mira que tiene una mejoría. A pesar de que tiene altos y bajos, la tendencia es a crecer. ¿Ok? Entonces, las gráficas es una forma de visualizar la producción. Ahora, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Cuando tú estás confrontando una estadística, ¿ok? Estás confrontando los números y los estás observando, una de las cosas que están prohibidas para ti como ejecutivo y gerente es racionalizar estadísticas. Entonces, racionalizar una estadística es un término despectivo que significa encontrar excusas para las estadísticas que están abajo. Encontrar excusas o razones por las que una estadística está abajo no hace que suba. ¿Ok?
que dicen, ay, cónchale, pero es que la vida es así. Coño, jefecita, cónchale, jefecita, escúchame, vale, que sabes que los clientes no quieren pagar. Sabes cómo son ellos, la gente es pichirra, la gente no tiene real. Entonces justificas en vez de ponerte en acción. Ahora, ser razonable, si tú eres razonable y tú dices, sí, vale, tienes razón, que hay problema con la gente. Si tú eres razonable con respecto a que estén abajo, debería considerarse como un acuerdo con que estén abajo. Tú siempre puedes hacer que las estadísticas suban. Trabajo duro, previsión, iniciativa. Siempre puedes hacer que las estadísticas suban. Esa es la verdad del asunto y no necesita explicaciones. Siempre, muchachos. A veces esto cuesta hacérselo ver al equipo de trabajo, pero siempre puedes hacer que las estadísticas suban. Esa es la verdad del asunto y no necesita explicaciones. ¿Ok? Ahora, cuando el ejecutivo empieza a explicar las razones de las estadísticas bajas, en lugar de trabajar para lograr estadísticas altas, está siendo razonable. La razonabilidad es supresiva, muchachos, ya que deja que la opresión continúe sin que se tomen medidas. La razonabilidad supresiva es un rasgo común. Viene de la incapacidad para confrontar el mal. Ahora el mal requiere un poquito de confrontación. La gente que desesperadamente quiere no tener dificultades, a menudo no confrontará ni manejará las dificultades. Porque ahora yo te digo, empresario, ejecutivo, líder de tu organización, te quiero hacer una pregunta. ¿Algún momento de tu empresa ha habido un día en el que tú hayas dicho, ay, hoy no hubo ninguna dificultad? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido un día sin dificultades? Te escucho, a ver, que me levanten la mano allí. Unos sí, otros no. Y desde que abriste tu organización, no has tenido nunca dificultades. Aparte, si todos están en Venezuela, bueno, aquí verdad que el que se aburre es el que quiere, ¿no? Entonces, claro, pero para ti ya es mucho más sencillo. Y yo te pongo un ejemplo. Hay cosas para ti el día de hoy que tú tienes un nivel de confrontación tan alto que para otra persona, para otra persona puede ser un problema irresoluble, algo que no tiene solución. Sencillamente porque tú tienes un mayor nivel de confrontación de la vida en general. Y te pongo mi ejemplo. Mi primer día como director ejecutivo de una fundación, yo, ay, ya estoy listo. Me preparaba, me estaba peinando ya para salir. Hasta ese día me sentí que había descansado como nunca, me paré temprano y ya yo estaba listo para salir. No había puesto un pie fuera de la casa en mi día número uno como director de una fundación. Y ¡pam! Me llaman una persona del equipo de trabajo. Jesús, estoy en Guarena yendo para la fundación y se me pichó un caucho. ¿Qué hago? No, muchacho, eso yo me hiperventilé. Empecé. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a ver esa situación, obviamente, a día de hoy, para mí sería mucho más fácil. Es como dar tan sencillamente una instrucción, ¿sabes? Porque ya lo puedo confrontar. Mi nivel de confrontación aumentó. Y hay muchas situaciones o problemas. Mira, una vez, muchachos, yo estaba tan agobiado porque había iniciado un emprendimiento, yo estaba agobiado, yo sentía como que, ay, porque debía un dinero que había pedido prestado para ese emprendimiento. Yo sentía que en cualquier momento que yo saliera de la oficina, me iban a agarrar, me iban a meter en una camioneta, me iban a partir las piernas, me iban a picar en pedacitos y le iban a mandar, o me iban a cortar un dedo y se le iban a mandar a mi mamá. O sea, yo estaba horrible que no podía y no tenía la capacidad de pagar esa deuda. Me costó mucho pagarla en ese momento. Te estoy hablando de hace años. Y la deuda eran como $300. O sea, que yo te digo, wow, si yo debiera ahorita $1.000.000, wow, ahí empiezo a sudar frío, pero era un dinero que podía manejar tranquilamente, ¿sí? Pero claro, no estaba siendo incapaz de confrontar. Entonces, la incapacidad de confrontar
me convierte en generar razones por las cuales yo estoy siendo incapaz. Uy, duro ese dato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que las personas comprendan y cómo comprender a ellas? Ok, ahora que sabemos cómo confrontar y entendemos que no debemos ser razonables, por supuesto que algo clave para ti como ejecutivo es poderte comunicar con la gente efectivamente y que la gente te entienda. Y que aparte que la gente te entienda, pueda establecer acuerdos contigo y pueda estar de acuerdo con lo que tú pienses, porque tú vas a establecer metas y tú tienes una visión de que tu empresa sea tan grande como Apple. Pero ¿qué pasa si la gente no es capaz de confrontar el nivel de trabajo que eso requiere? Bueno, te voy a mostrar una herramienta básica, muchachos. Esto te sirve para la venta, te sirve para dirigir equipos, te sirve para la vida, te sirve para que te vaya mejor con tu pareja, o sea, para todo, ¿ok? Entonces te presento el triángulo de ARC, ¿ok? Tenemos comunicación, comprensión, realidad y afinidad. Cuando juntas la comunicación con la realidad y la afinidad, tienes comprensión, ¿ok? Vamos a ver un poco qué es eso. Cuando hablamos de afinidad, estamos hablando de el nivel de agrado o desagrado con el que tenemos con otra persona o para la vida misma. Yo tengo una amiga, bueno, ya no somos amigos, teníamos mucha afinidad, pero nuestra afinidad cambió porque ella me dijo que no le gustaba el pasticho. No vale, mentira, es broma, es broma. Sí, me dolió mucho, debo confesar, pero ¿qué sucede? Ella tiene poca habilidad por el pasticho y quizás nuestra afinidad disminuyó un poco. ¿Ok? Hay cosas con las que tú no tienes nada de afinidad. Hay otras cosas con las que sí. Por lo menos a los vendedores. Yo sé que los vendedores, por lo general, tienen poca afinidad con el trabajo administrativo, con reportar estadísticas, con reportar el registro de los clientes. Quizás tienen poca afinidad con eso, pero quizás es porque no se está confrontando. Entonces, cuando hablamos de afinidad, también acompaña lo que es la realidad. La realidad es el nivel de acuerdo que tenemos con o el nivel de acuerdo o desacuerdo que compartimos con otra persona o con la sociedad en general. Para un individuo, la realidad puede solo consistir en el punto de vista de esa persona, ¿ok? Entonces, la realidad puede solo consistir en eso, en un punto de vista, ¿sí? Que no necesariamente quiere decir que está equivocada, pero lo que quiero que te lleves de esto es que la realidad es acuerdo. Tú para establecer normas, establecer metas en tu organización, tienes que lograr acuerdo de la gente, que la gente esté de acuerdo con que eso es alcanzable. Porque quizás tú estás acostumbrado a generar $10,000, pero para una persona que está iniciando contigo, quizás $10,000 es demasiado alto todavía. Bueno, ¿cómo hago para que haga 1,000 primero? Después, ¿cómo hago para que haga 2,000? O si yo estoy contratando a alguien, ¿cómo hago ya que venga una persona con mentalidad de 6,000, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, el nivel de acuerdo. Si yo te digo, ah, bueno, mira, aquí yo creo que quizás todo, estoy seguro, ¿no? Que en toda esta sala todos estamos de acuerdo que el socialismo no funciona. Una vez me dijeron en una de las conferencias, es que no se ha aplicado como es. Bueno, pero querido, ¿cuántos intentos necesita? ¿No? Y por último, en este triángulo tenemos lo que es la comunicación, que es el intercambio de ideas entre dos personas o cosas, ¿ok? Ahora, sencillamente es comunicación cuando hay un intercambio. Si solo una de las partes comunica, entonces no hay comunicación, ¿ok? Tienen que comunicarse ambas partes. Ahora, si tenemos estas tres juntas, si tenemos afinidad, realidad y comunicación, podemos comprender. Si tú tienes poca afinidad con alguien, no necesariamente que te caiga mal, sino que no hay sentimiento alguno por esa persona. Es porque desconoce su realidad. Y la comunicación es lo que te permite encontrar esa realidad y, por supuesto, aumentar o disminuir esa afinidad. ¿Sí? Pasa que, por ejemplo, tú tienes a tu equipo de trabajo o tú tienes incluso, que vamos a verlo en el ámbito de despidos, tú tienes que ser primero capaz de confrontar y luego comunicar una realidad sin que desvirtúes la afinidad. Todo un desafío, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este dato? ¿Sí te queda claro? Mientras me vas respondiendo, te voy diciendo, mira, tú tienes que poder comunicar
efectivamente, porque parte, y sobre todo en el contexto legal venezolano, para hacer un despido, tienes que lograr mucho acuerdo, porque básicamente la salida de una persona va a partir de una negociación. Liz, muy claro, perfecto, no vale, pero es que yo tengo pura gente brillante acá. Entonces, ¿cómo usar el triángulo de RC? Entonces, la forma de hablarle a alguien sería, pues, encontrar algo que nos agrade a esa persona y hablar sobre ese algo en lo que pueda estar de acuerdo. Sencillamente, algo en lo que podemos estar o no de acuerdo es, sencillamente, en algo en lo que no podemos estar de acuerdo es que, mira, te muestro tus estadísticas y, oye, quizás los números no son los que necesitamos. ¿Cómo tú ves eso? Por ejemplo, que te pongas en comunicación constante y que tú puedas explicarle a la persona, mira, esta es la realidad y la realidad son los números. Quizás esa persona te va a alegar, no, porque sí, porque esto, porque lo otro. Ah, bueno, ya tienes el dato anterior. Aquí no racionalizamos estadísticas porque al final del día, ¿se logró o no se logró? ¿Ok? Entonces, tú tienes que hacerle ver que parte de la realidad también con esa persona es que, oye, mira, yo te voy a dar la oportunidad de que tú puedas crecer en otro espacio. ¿Tú crees que en otro espacio tú puedas creer? Tú puedas crecer. Yo creo eso. ¿Tú crees eso? Sí. Ah, mira, logramos un acuerdo. Porque a veces queremos retener a la persona, y esto se lo decía a un cliente en estos días. Cónchale, es que yo le veía potencial y le veo potencial. Bueno, pero ¿qué es potencial por definición? Es lo que pudiera ser, no es lo que es. Y no trabajamos solo con el potencial, sino con los resultados que se están generando. ¿Ok? Entonces, cuando logras la comprensión de la persona, es la combinación de la afinidad, la realidad y la comunicación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú logras que la persona vea la realidad, ¿cuál es la realidad? Las estadísticas. Porque fíjate, si estás pensando ahorita despedir a alguien, lo vas a llamar a tu oficina con estadísticas en mano, ya vas a ser capaz de confrontar la situación. Porque a veces que la persona te va a llorar, te va a decir cosas, pero al final lo que puede defender una persona en tu organización es que cumpla con los objetivos o no. A eso se resume todo, muchachos, a que se hizo o no se hizo. Entonces, la comprensión es la combinación de la afinidad, la realidad y la comunicación. Bueno, ¿cuál es mi realidad? Yo te voy a comunicar tus estadísticas, tu rendimiento. Y como yo tengo mucha afinidad por ti, yo quiero que a ti te vaya bien en la vida, te voy a permitir estar en otro espacio, en crecer en otro espacio. Quiero acordar contigo esta salida porque de verdad te aprecio como persona, pero yo necesito de verdad que se generen estos resultados. Y yo siento que te estoy poniendo un techo. ¿Qué te parece ese manejo? Porque realmente cuando tú estás haciendo un despido, tienes que incluso en eso hacer que la persona esté de acuerdo contigo. Que de verdad, mira, sí, tienes razón, estoy viendo los números. Estoy viendo los números y de verdad mi rendimiento no ha sido el esperado. Porque entonces tú tienes que lograr acuerdos, hasta para una ruptura. Tú estás terminando una relación y tú tienes que entender, mira, estamos de acuerdo de que esto no está funcionando. Estamos de acuerdo en que, verdad, yo no me siento bien, tú no te sientes bien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, esto no debería continuar. Pasa exactamente con una relación laboral. Oye, mira, quiero comunicarte esto porque, nada, realmente nosotros te apreciamos aquí bastante y, oye, mira, creo que es tu oportunidad también para que puedas crecer y puedas probar otro tipo de experiencias. Porque, mira, estoy viendo los números y yo creo que tú puedes desempeñarte en otra área, en otra organización, porque quizás te falta algo de experiencia. ¿Sí lo ves? O sea, aquí es donde está la clave, muchachos. Porque si tú comunicas efectivamente ida por vuelta y logras aclarar una realidad sin que la afinidad se desvirtúe, porque a veces se puede desvirtuar, pero la realidad es lo que tú debes comunicar. Porque realmente un despido es sencillamente porque estás saliendo de una persona y le estás... te- porque fíjate, si la persona no está creciendo y no se está desarrollando en tu organización, no es también como un poco una maldad de que tú quieres retenerlo. Es como que tú no quieres dejar salir ese muchachito al parque.
Lilcia, la madurez o experiencia dice mucho, claro que sí. Entonces, tú puedes lograr tener esa conversación de forma efectiva si tú eres capaz de confrontar. Mira, a mí una oportunidad me tocó hacer un despido y esa persona, si yo no hubiese sido capaz de confrontar, probablemente me hubiese lanzado una silla encima porque estaba irritada, estaba molesta, no sé qué. Mi falla en ese momento, bueno, que no le supe comunicar efectivamente la realidad, pero definitivamente la persona no tenía las estadísticas como para pertenecer a la organización. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece este dato? ¿Lo ves útil para canalizar tus despidos? Porque a veces la gente dice, bueno, pero dime una estrategia. Bueno, muchachos, ahí te lo estoy presentando. O sea, la clave es, muy bien, ¿qué es lo que vas a comunicar? Porque si yo voy desde la evaluación a decir, es que tú no sirves, es que tú nos has hecho perder dinero, es que tú, taca, 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 sencillamente no voy a lograr afinidad y por supuesto yo no voy a lograr un acuerdo. No voy a poder tener, no vamos a poder compartir la misma realidad porque quizás la realidad de para esa persona es que ella lo está haciendo excelente y lo está dejando todo por la empresa, pero quienes van a decir la verdad son los números. Entonces, si tú tienes los números y comunicas, oye, hemos visto que has tenido un potencial, pero la verdad es el momento, yo creo que de separar caminos. Y creo que vamos a darte un espacio para que tú puedas buscar otro empleo. Quizás tú haces el manejo, porque al final la realidad es acuerdo. Es que estamos de acuerdo en que realmente el rendimiento no es el que estamos esperando y que lo mejor es que puedas estar en otro espacio y puedas desarrollarte en otro espacio. Si lo ves, ¿qué te parece? Ahí Liz dice, muy útil, qué bueno, Liz. Entonces, muchachos, ¿cómo comunicas? Al tanto, comunicar, asegúrate de escuchar realmente lo que la persona deba decir, darle acuse de recibo, es decir, hacerle saber a esa persona que su comunicación está siendo recibida y entendida. Así no estés de acuerdo. Comprender lo que te está diciendo, o duplicar, es decir, que si la persona, asegurarte de que si la persona dijo A, tú estás entendiendo A. No interrumpir a la persona. Comunicar con intención, porque mi intención realmente no es lastimarte, mi intención no es que tú te sientas mal, mi intención es sencillamente que tú veas esto como una oportunidad para ambos. Comunicar con afinidad de realidad y mantener, por supuesto, la comunicación equilibrada, de ida y vuelta. Exacto, Blanifer, excelente. La confrontación nos estaría llevando a una mejor comunicación. Y fíjate, por eso, primero tienes que ser capaz de confrontar para poder comunicar. Ahora, pequeño resumen, muchachos, para finalizar. Primero, protege al grupo y luego los individuos. No vas a sacrificar a un individuo por el grupo, ¿ok? Porque si es una sola persona, no vas a poner en riesgo a toda tu organización. Esto tatúatelo porque así como si tú siendo padre o madre de familia, entra un ladrón a tu casa, está ahí tu pareja, tus niños, tu mascotica, y esa persona representa un peligro, y tú tienes la capacidad de detener a esa persona, pero eso implica que esa persona lamentablemente deje de respirar. Yo creo que tú no tienes, tú no vas a pensarlo mucho, ¿verdad? No es que, ay, es que esa persona, pobrecita, seguro debe tener familia. O sea, tú estás cuidando a un número de personas a costa de otra. Ojo, no lo estamos diciendo que lo hagas así en el mundo empresarial, pero lo cierto es que tú tienes que cuidar a tu empresa y a tu grupo. Si tienes un grupo valioso, personas que están trabajando y están poniéndole un camión, tú no vas a proteger al sinvergüenza o a la persona que no está teniendo una buena productividad. Tú proteges al grupo productivo. Otra cosa es no ser razonable con estadísticas bajas. Por último, confrontar el mal. Y cuarto, estadísticas, hechos, no opiniones. Y para todo esto, ARC. Muchachos, te dejo la fórmula para poder despedir sin traumas. ¿Qué te parece?
¿Cómo lo ves? ¿Lo ves útil? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Claro, Danifer, es que es así sencillo, porque mira, va a ser sencillo nuevamente, y qué bueno que lo mencionas así. Va a ser sencillo a partir de tu capacidad de confrontar, porque si tú eres capaz de confrontar una conversación con una persona que incluso puede ser problemática, tú puedes hacer todo esto que tienes aquí. Porque si tú eres capaz de confrontar a esa persona, tú puedes manejarla. Tú puedes llevarla a un punto de que, vale, vamos a estar de acuerdo. Mira, tengo un cliente que de verdad le costaba salir de una persona y le daba vueltas y le daba largas. Y esto me ha pasado con varios clientes que le han dado vueltas, le han dado largas para salir de un personal que es improductivo, que de verdad la persona no generaba resultados, no daba resultados. Entonces, ¿qué pasó? En el momento que decidió confrontar la situación, pudo salir de la persona y pudo proteger al grupo y pudo, por supuesto, restablecer y aumentar la producción de la empresa. Sí, porque realmente esto no tiene que ser un trabajo problemático difícil. Tú lo puedes hacer de manera sencilla en la capacidad que tú puedas confrontarlo. Y suena a veces hasta absurdo por lo simple que parece, pero cuando tú confrontas una situación, tú la puedes manejar. Definitivamente, tú la puedes manejar. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, hemos llegado al final de la clase. Espero que te haya gustado. La verdad es que parte de esto también lo vamos a ver pronto en nuestro curso de creación de equipos exitosos. Tenemos ya fecha próxima en Caracas, Maracay y Valencia. Y si quieres que también vayamos a tu organización, mira, este es el momento para que también, para que sepas reconocer el tipo de personal, porque la idea es no tener que despedir, porque si tú haces bien el reclutamiento de entrada, no tienes que despedir. Pero si también te toca hacerlo, bueno, ya te presento una fórmula. Entonces, nada, una de las cosas que debes hacer, por supuesto, es ver la información, creación de equipos exitosos. Allí está Carlitos también conectado para ayudarte a participar, si no lo has hecho, y nos vemos en esa fecha. De verdad, gracias por tu tiempo y por conectarte a esta hora de un martes. Y nada, espero que pueda ser útil para ti. Te vamos a pasar la presentación y la grabación para que puedas verlo en diferido y puedas ver más a detalle todo lo que conversamos. Quiero que te vaya bien, que salgas del personal que no está aportándole a tu organización y que siempre tengas buen personal. Quiero verte florecer y prosperar. Que tengas muy bonita noche y gracias nuevamente por tu tiempo.